nuevamente a la serie del Sermón del Monte. Y una vez más digo, como siempre, Salvi, pues así ha dicho el 9º sermón de la serie. Y Salvi, claro, lo ha dicho bien porque está contando la bienaventuranza, aparte de la serie, y efectivamente hoy es la quinta bienaventuranza. Entonces, lo que se refiere al sermón es el 9º sermón, y hoy vamos al versículo 8 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 8, que nosotros estamos anteriormente pudimos ver lo bienaventurado, lo misericordioso. Y vamos a leer otra vez desde el versículo 1, para, como siempre digo, pues contextualizar, ¿no? Todo lo que estamos viendo, recordar incluso al ser una serie, ¿verdad? Y sabiendo que la palabra habla el texto en su contexto, y saber sobre todo a lo que se refiere el Señor Jesucristo en cada momento, en este caso, ¿no? ¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Cuál es cada bienaventuranza? ¿Por qué tienen el orden? ¿Verdad? Y dice así en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Y una vez más, Señor, nos encontramos frente a tu palabra, a ti, al Dios de los cielos, al Creador de todas las cosas, y al Creador y soberano también de nuestro corazón. Por eso en esta mañana, primeramente agradecerte porque tú nos das una vez más la oportunidad de poder escuchar tu voz por medio de la predicación del Evangelio, por medio de tu palabra, Señor, y por eso en esta mañana te pedimos una vez más que tú sigas teniendo misericordia de nosotros y tú nos permita una vez más, Señor, poder escuchar tu voz. Por eso en esta mañana, cuando tu semilla sea tirada en nuestros corazones, que tú nos des el crecimiento. A los que no son salvos, Señor, que tú les cambies el corazón y le ponga buena tierra. Y a tu iglesia, a la que tú apartaste, Señor, para santificarla como una esposa, la esposa de Cristo, tú nos sigas haciendo conforme a su santidad. Por eso, una vez más te digo que no sea sabiduría del predicador ni palabras persuasivas, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo, actuando por medio del poder de tu Evangelio. Gracias, Señor, así te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues viendo lo que estuvimos viendo, ¿no? La semana pasada, estuvimos viendo el tema del ser misericordioso, que son los bienaventurados, que iba en relación con los que tienen hambre y sed de justicia. Y sobre todo, ¿no? Vemos la relación de la palabra, una palabra inspirada por el Espíritu Santo, siendo la palabra del Señor Jesucristo. Sabemos que no es algo, ¿verdad?, que viene por casualidad, que no es algo que se puso, una vez más decimos, ¿no?, que se puso así al azar, sino siendo inspirada y siendo palabra de Dios, ¿verdad?, pues se pone con una intención y con algo y con un propósito, ¿verdad? Y nosotros llegamos desde primera hora, nosotros vemos como dice el Señor, ¿verdad? En el versículo 1, dice que sentándose, ¿verdad? Bien, subiendo al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca, y abriendo su boca dice que les enseñaba diciendo. Nosotros vemos eso y vimos en el versículo 1, en el primer sermón, como la palabra de vida, la misma palabra, el Señor Jesucristo es el que se encarga de dar esta bienaventuranza, y nosotros tenemos al gran predicador, ¿verdad?, por excelencia, que es el profeta, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos enseña qué son esas bienaventuranzas? La palabra bienaventurado ya de por sí nosotros estuvimos viendo en la verdadera felicidad, que es esa palabra de lo que es una repercusión, es algo que repercute en el creyente, en el cristiano, y no es la finalidad.
o mejor dicho, no es el propósito, pero sí es una consecuencia, ¿verdad?, de los que están en Cristo Jesús, de lo que están viviendo conforme a lo que el Señor demanda en su palabra. El que tiene el carácter del creyente dice que es felicísimo, ¿verdad? Esa palabra en griego que es Makarios, que quiere decir felicísimo, que ha alcanzado lo máximo de la felicidad, de lo que nosotros podemos alcanzar, y esto se muestra en el carácter del creyente. ¿Dónde se muestra? Pues así dice, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Y ahora dice, bienaventurados los limpios de corazón. Vemos que en cada bienaventuranza hay unas consecuencias, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Siempre hay una consecuencia que, como hemos estado viendo anteriormente, el Señor, ¿verdad?, hace algo en nuestros corazones, hace algo en nuestro ser, y esto que lo que conlleva. Pues, por ejemplo, si alguien es pobre en espíritu, pues el Señor va a consolar a esa persona, ¿verdad? Lo va a llenar, como nosotros estuvimos viendo. Hoy entramos aquí, ¿no? Y sobre todo decimos que cuando el Señor se sienta delante de sus discípulos es porque ya había, incluso Juan el Bautista ya empezó a predicar un mensaje de salvación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. No se hacen discípulos sin la palabra del Señor. Es imposible que nadie venga al arrepentimiento y que nadie sea bienaventurado, que alguien pueda vivir el sermón del monte si antes no ha sido a través de la palabra. Nadie se convierte de manera mística, ¿verdad? Nadie se convierte viendo milagros, nadie se convierte pensando que alguien un día vio, pues, o incluso como he escuchado, ¿no?, testimonios de astronautas que subieron al cielo, que vieron la creación y se convirtieron. Eso no es lo que dice la palabra del Señor, sino como el mismo Señor usó la palabra, así es como se hacen discípulos y así es como se allegan y van a Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros vemos, hay una relación, ¿no? Esta es la sexta bienaventuranza y hay una relación de las tres primeras con las tres siguientes. Cuando alguien es pobre en espíritu, ¿qué es lo que dice? Ve su condición, ve que está lleno de sí mismo, que la condición en la que está apartado de la gloria de Dios, que está condenado y por lo tanto llora. Nosotros podríamos ver que esto también es tener hambre y sed de justicia. Alguien cuando tiene hambre y sed de justicia está viendo su condición, quiere ser santo como Dios es santo y eso le lleva a entender la justicia y lo lleva a ser misericordioso. O al igual, nosotros podríamos ver que ahora los limpios de corazón es una consecuencia de todo esto. Digamos que las tres primeras pertenecen al ser y ahora las tres siguientes, tanto los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y los limpios de corazón, son consecuencia de las anteriores. Por eso nosotros vemos que en este versículo, bienaventurados los limpios de corazón, en la misma palabra que sale ahí, es donde el Señor Jesucristo apunta siempre. Si nosotros vemos el Señor en el corazón, como primer tema, como primer punto del sermón, nosotros vemos que siempre apunta al corazón, no apunta a algo exterior o a consecuencias. El Señor nunca ha enseñado en su palabra, a través de sus enseñanzas, de consolar a una persona diciéndole que son circunstancias lo que le pasa en su vida y que según como esté su circunstancia, así estará su corazón. Si decimos algo de circunstancia y corazón, podemos pensar que es lo contrario. Según esté su corazón, así será su circunstancia, ¿verdad? Si hay algo a lo que se refiere, así será la circunstancia. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, habréis visto muchas veces que os han podido venir algo, alguna prueba, ¿verdad? Y no la habéis tomado igual que pruebas incluso más fuertes que tuvisteis hace años. ¿Y eso por qué? Porque es tu corazón el que no lo está aceptando. Nosotros incluso hemos hablado muchas veces, ¿no?, que no le pedimos al Señor que nos saque de la prueba, sino que nos enseñe a vivir en medio de ella, cada vez que viene una prueba, ¿verdad? Pero nosotros vemos que eso es a lo que un auditorio que había allí estaban sus discípulos, pero sabemos que mientras el Señor predicaba el Sermón del Monte, habían judíos, religiosos, extremistas, que ellos estaban más preocupados en el demostrar que en el ser. Estaban más preocupados por las cosas exteriores que por las cosas interiores, ¿verdad? Nosotros vemos que ellos estaban más con el tema, y nosotros vimos, la semana pasada vimos que el misericordioso estaba más preocupado con la actitud
que con el hacer. Así, por ejemplo, vemos que el fariseo de aquella época estaba preocupado por el hacer, no por el ser. Da igual con la actitud o como con el corazón que hiciera las cosas y que se hacen. Nosotros, los fariseos no desaparecieron. Hay muchos fariseos en la iglesia evangélica. Hay muchos fariseos en medio, por supuesto, de la sociedad. Y nosotros vemos que el Señor apuntaba siempre al corazón de la persona. Nosotros sabemos que el fariseo era una persona que tocaba trompeta cuando daba limosna. Eso encanta, ¿verdad? Eso encanta al corazón caído. Y sobre todo, ¿no?, que eso es con el no le preocupaba cuando daba limosna, sino que tocaba trompeta para que todos miraran que él estaba dando una limosna. Por lo tanto, da igual con la intención que lo hacía. El fariseo pensaba que quería hacerlo y no lo iba a hacer en secreto, sino que lo quería hacer, ¿cómo? En público, para que todo lo vean. Por eso el fariseo, digo una vez más, está más preocupado en el hacer que en el ser. Y hay una referencia, sobre todo aquí, que nosotros vemos que es el corazón, ¿no? El Señor no dice bienaventurados los limpios de mente, dice bienaventurados los limpios de corazón. Y eso, sobre todo a muchas iglesias reformadas, le viene bien, ¿verdad?, entender esto de aquí. Porque muchas veces nosotros venimos de un contexto, ¿verdad?, un contexto donde todo es corazón, el corazón es primordial. Si yo discierno lo que siento, lo que pienso primeramente con el corazón, y si no lo siento, pues no lo entiendo. Cuando nosotros pues nos reformamos, ¿verdad?, entramos en un aspecto muy mental, que no quiero decir que no sea necesario, es más, es súper, hiper necesario. Pero el problema es cuando ese aspecto mental no va en concordancia con el corazón, ya lo hemos dicho más veces en esta serie. Es más, el evangelio es conocimiento. Sin conocimiento nadie conocerá a quién, a Dios, ¿verdad? Pues es imposible. Pero el problema es cuando se tiene una alta estima de conocimiento y eso no baja al corazón. ¿Os acordáis? Incluso el jueves en el estudio también se comentó que es importante entender en qué posición está relacionado cada tema. Si, por ejemplo, ponemos el corazón por encima de la mente, todo lo que sienta el corazón pues me va a llegar a la mente. Hay muchas iglesias, muchos hermanos así, que filtran todo por el corazón y después va hacia la mente. Está lo contrario. Todo se filtra por la mente, es necesario, hermano, esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, es necesario la mente, si la mente es imposible llegar al corazón, pero debe de llegar al corazón, porque todo lo que llega a la mente por el poder del Espíritu Santo, pues será cambiado el corazón. Yo siempre digo que mejor es, en la iglesia del Señor, una oveja con poco conocimiento que una cabra con mucho conocimiento, ¿verdad? Es más necesario y es mejor porque una oveja es alguien que el Señor ha muerto por ella, que ha derramado su sangre por ella, que lo ha limpiado de pecado, que estaba en la misma situación que nosotros estábamos y lo ha traído a la iglesia del Señor. Y nosotros con mucha paciencia vemos que hay hermanos, ¿verdad?, que tienen poco conocimiento, pero que podemos encontrarnos a alguien con mucho conocimiento, es impresionante, muy intelectual, pero que no ha nacido de nuevo, Ponemos un ejemplo, por ejemplo, de Miguel Núñez. Si hay personas que se han montado en el avión, haciendo una metáfora, hay personas que se han montado en el avión en la salvación, pero no tienen mucho conocimiento de cómo el avión funciona. Hay personas que saben perfectamente cada pieza del avión cómo funciona, pero no se ha montado. Cuidado, hermano, que no esté montado en el avión. Cuidado que sepa exactamente toda la teología sistemática de Wayne Grudem, Luis Berco, esté leyendo Spurgeon, pero no te haya montado en el avión. Cuidado que no esté haciendo estas lecturas, ¿verdad?, tan largas y demás, pero no estés montado y puedes hacer una clase, puedes dar una clase impresionante de teología, pero nosotros conocemos, ¿verdad?, hay personas que le han pasado, pero su corazón no ha sido regenerado. Por eso, lo importante es estar montado en el avión, asegúrate de que esté montado en el avión y después, por supuesto, mira a ver cómo funciona el avión. Por eso, también nosotros decimos que el Señor tampoco está diciendo bienaventurados los limpios que tengan la ropa, o la limpia que tenga la ropa, ¿verdad? No está hablando de cómo debemos de vestirnos, sino que está apuntando al corazón. Y nosotros vemos que los fariseos, el Señor cuando se refiere a los fariseos, de lo que está limpio por fuera, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Fijaos cómo dice que se muestran por fuera hermosos, no dice medio bien hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis junto a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor aquí no está hablando de cómo debemos de vestirnos, no está hablando tampoco del intelecto, ¿verdad? En el versículo del Sermón del Monte, bienaventurados los limpios de corazón. Pero nosotros vemos cómo el Señor siempre, siempre, siempre apunta al corazón, a nuestro corazón. Como hemos llamado aquí muchas veces, la caja negra. La caja negra, ¿verdad? De un avión, contiene toda la información, y esa información, cuando aún donde esté el avión, si se encuentra la caja negra, podrá saber todo y cada una de las cosas que ha pasado. Así igual, la caja negra, nuestro corazón, es toda la información que tú estés guardando y solo tú sabes, el Señor también lo sabe. Porque dice que el Señor escudriña hasta lo más profundo de los corazones, ¿verdad? Por eso, cada ser humano, por muy limpio que esté, por muy limpio que parezca una persona, por muy limpio que parezca que esté aquí sentado, dice, nosotros sabemos que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo, en Mateo también, ¿verdad? Mateo 12. Por lo tanto, según lo que haga, es lo que hay en su corazón. Lo que haga cada persona va a demostrar lo que hay en su corazón. Hay un árbol, por ejemplo, que es plantado y yo te puedo decir, no, mira, hermano, esto es un naranjo, es una semilla de un naranjo. Yo voy a sembrar el naranjo y una vez que siembre el naranjo vas a ver que es naranjo. Y resulta que al tiempo, cuando vas a probar la fruta, es una manzana. Y tú dices, no, hermano, tú estabas equivocado. ¿Por qué? Porque de lo profundo del corazón, ¿verdad?, sale los malos pensamientos. Por sus frutos lo conoceréis. Y metafóricamente la Biblia, cuando habla de la raíz, está hablando del corazón. Por lo tanto, lo que haya en una persona es lo que va a hacer. Lo que hay en el profundo de su corazón es lo que va a hacer. Lo que hay en lo profundo del corazón, en la abundancia, eso mismo es lo que va a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, habla la boca. ¿Tú quieres saber lo que hay en tu corazón? Habla, ponte a hablar. Ponte a hablar un rato, déjate hablar, ponte una grabadora, olvídate que está la grabadora y después vas a ver que lo que hay en tu corazón es lo que ha salido por tu boca. Puedes disimular un rato, puedes estar aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas disimulando, pero en tu día a día vas a ver lo que hay en tu corazón. Por eso, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al ser en sí mismo. No está hablando de partes del ser humano, como de cuántas partes se compone. Nosotros sabemos que el ser humano se compone de alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Nosotros podríamos ver, porque muchos dicen, no, y el espíritu, sí, pero si nosotros tomamos cada palabra que nosotros encontramos en la Biblia, podríamos decir que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma, mente, espíritu, cabeza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estamos hablando, ya se me pierde, ya no sé, ya no sabría cómo llamarlo. Pero la Biblia así habla del corazón como el ser en sí mismo, como el ser en lo que pensamos, como el ser en lo que tenemos, en lo más adentro. Y como ya hemos visto muchas veces, esto empieza el corazón, la caída del corazón, el corazón humano, cómo está, eso empieza en el huerto del Edén. Nosotros vemos que el Señor le dice a Adán que si comía del fruto de la ciencia del bien y del mal, le dijo que pasaría en un estado de bajeza espiritual o de coma. Eso no dice la palabra. Dice que de ciertamente morirás. Y morir en el hebreo literal, primario, quiere decir morir. Y así nosotros vemos que fue automático. En el momento que come Adán del huerto de la ciencia, del fruto de la ciencia del bien y del mal, por desobediencia, y fue su corazón, ¿verdad? Porque si nosotros vamos ahí, ¿qué fue lo que llevó a Eva a comer? Si vamos a Génesis 3, ahí lo vamos a ver. No fue la circunstancia, no fue el fruto, sino nosotros encontramos en Génesis 3, 6, y ahí, ¿de dónde salió? Del corazón. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
que era agradables a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vimos que no fue la circunstancia, que no fue la serpiente, que no fue el fruto, sino que salió el pecado desde adentro. Eso es algo que nosotros no podemos entender. Un ser creado por Dios, pero aún con posibilidad de caer, y cayó, ¿verdad? Y nosotros vemos que salió desde adentro y vio la mujer. Eva fue la que codició, dice que vio la mujer que el árbol, ¿qué? Era bueno para comer. Dios que le había dicho, no es malo, si comes, ciertamente morirás, ¿verdad? Solo ella pudo ver eso, que era agradable a los ojos y árbol codiciable, totalmente contrario a lo que el Señor le había dicho. Por eso, desde ese momento, el hombre pasa a estar muerto en sus delitos y pecados, y en su corazón siempre planea hacer el mal. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Eso es lo que hay en tu corazón desde el día en que naciste. No fueron las circunstancias, no fue la sociedad, no fue la mala vida que quizás pasaste, no fue porque llevaste una vida difícil, no fue porque quizás, no lo sé, pues fuiste huérfano. No es nada de eso. La única circunstancia que ha llevado a que tú seas malo eres tú mismo, es tu corazón. La psicología nosotros vemos que busca un origen. Cuando alguien va al psicólogo, el psicólogo se araña la cara si hace falta, una expresión, ¿verdad?, que usamos mucho aquí, para ver el origen de dónde viene pues tu depresión, tu tristeza. Y nosotros ya lo sabemos, aquí. Y vio Eva, y vio la mujer que el árbol era codiciable. El origen de nuestra maldad, el origen de nuestro corazón corrupto, viene desde el huerto del Edén. Ese es el origen. Fijaos qué fácil se lo pondríamos los psicólogos, ¿no? No haría falta estudiar tantos años de carrera y decir, no, mira, cuando alguien te venga y te diga que está triste, se quiere suicidar, dile, mira, toma, léete Génesis, ¿verdad? Los 3 primeros capítulos, vas a ver el origen. Pero la psicología te hace esto mismo. Intenta apuntar tu corazón y busca una excusa y una circunstancia. Esto es lo que hace el psicólogo. Y en el momento que lo encuentra, dice, tuviste una vida mala. No, pero yo, es que ni me acordaba, yo eso era, no, pero viene de ahí porque eso se queda en tu interior, en la infancia, y eso se queda en tu interior, y eso es lo que te ha llevado a una vida. No, el corazón en sí mismo, por eso dice Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, y sale del corazón. Un adúltero siempre busca excusa y dice que es que su mujer pues no le agradaba, ¿verdad? Un niño que roba dice que ha tenido sus padres que no le dan dinero. No, y lo que está enseñando aquí que sale del corazón, que cualquier pensamiento sale del corazón. Por eso, nosotros vemos que los fariseos siempre pensaban que todas las cosas eran exteriores. No os laváis las manos para comer. Cuando el Señor, ¿verdad?, se encontraba con sus discípulos, dice, ¿acaso vosotros no os laváis las manos? ¿Qué le dice el Señor? Lo que envenena al hombre no lo que entra, sino lo que sale de, ¿verdad? Porque los malos pensamientos salen del corazón. Trabajáis el día de reposo. Y el problema es que ellos ponían sus mandamientos de hombre por encima de actuar con la ley del Señor, con el amor. A los fariseos pasaba algo ese día y por encima ponían sus normas, ponían su legalidad antes de ayudar, ¿no? Pero a la misma vez, cuando no ayudaban, dejaban y pasaban por alto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y nosotros vemos que eso es el corazón del legalismo, el corazón fariseo. Y por eso, nosotros dijimos ya en el sermón anterior que no nos convertimos en algo cuando lo hacemos, sino por lo que somos, por esto mismo lo hacemos, ¿verdad? En el corazón nuestro, en nuestra naturaleza caída, en el hombre natural, en el hombre, según Adán, el que tiene la herencia de este pecado caído. Nosotros podemos ver que un ladrón no se convierte en ladrón cuando roba, como un pecador no se convierte en pecador cuando peca, sino porque somos pecadores, por eso pecamos. Y eso viene desde adentro del corazón. Por eso nuestro corazón, hermano, el corazón cada uno que nosotros tenemos, el que está ahí de fondo latiendo, no es literal, pero para entendernos, es una fábrica, es una fábrica. Habéis visto la fábrica, ¿no? Que entra algo, entra muchos materiales, va a entrar mucho material y sale algo que no había. Pues nuestro corazón es una fábrica. Podemos decir, Juan Calvino así decía, que el corazón era una fábrica de ídolos, pero no solo una fábrica de ídolos. Nosotros hemos leído en Mateo 15,
Dice, porque el corazón sale, como si yo voy a la fábrica, a una fábrica de coches, y dice, de la fábrica de coches salen los coches, los mejores coches. Pues de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Por eso, hermano, el corazón es una fábrica de malos pensamientos, es una fábrica. Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Porque nosotros, hasta nosotros mismos, no sabemos hasta dónde puede llegar la maldad de nuestro corazón, hasta dónde puede llegar el pecado. Si eres, séte sincero contigo mismo, hermano, y ver realmente los pensamientos que se nos vienen. Si realmente nosotros nos agarramos a eso, yo soy el primero que digo, ni sabéis quién está aquí predicando, y vosotros decís, pero hermanos, ni sabéis qué hago yo aquí sentado, ¿verdad? Y ahí es donde se muestra la misericordia y la gracia del Señor. Únicamente, cuando nosotros estamos aquí, no hemos sido mejor que nadie. Es más, ¿qué dice la palabra? Lo necio de este mundo escogió Dios. Aquí estamos, hermanos, los necios de este mundo estamos aquí, empezando desde aquí. Porque, para que puedan ver, y nosotros veamos, que no es por nada bueno que nosotros teníamos, sino únicamente la misericordia, la gracia del Señor actuando en nuestra vida. Por eso el corazón es una máquina, es una fábrica de malos pensamientos, y lo pone en la acción. Por eso, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que tenemos en el corazón es el fruto que nosotros vamos a poner. Y esos malos pensamientos salen incluso muchas veces en la iglesia. Podemos ver que hay hermanos que a lo mejor llega un hermano a la iglesia una mañana, viene con una cara un poquito decaída, y otro hermano dice, seguro que está enfadado conmigo ese hermano. Hermano, ese pensamiento es de la fábrica, ha salido de la caja negra. Quizá tu hermano, lo que esté pasando por una prueba, esté luchando con un pecado, y lo que no necesita es que le hagas caso a tu corazón. Lo que no necesita ese hermano es que de la fábrica que ha salido dentro de ti, que diga, ¿y si quizás es por lo que le dije el otro día? Y a lo mejor tu hermano lo que está necesitando es un apoyo, es que le vayas a la palabra del Señor y diga, hermano, vamos a leer juntos, vamos a orar juntos, dime, hermano, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Porque estamos puestos como dones en la iglesia, estamos puestos para la edificación de uno y otro. Por eso, esos malos pensamientos que salen entre hermanos, esa disputa, las murmuraciones se meten en la iglesia por malos pensamientos. ¡Ay, que el hermano no ha venido a la iglesia! Esta es la mía. Hermano, ese hermano está cayendo, se está apartando. Ese hermano ha venido todos los domingos, sí, pero seguro. Yo ya, hermano, te voy a decir una cosa, es que la semana pasada yo lo vi, ya que estaba un poquito decaído, y yo creo que está apostatando de la fe. Y ahí empiezan ya, ¿verdad? Y el corazón, se quita la palabra del púlpito y se pone tu corazón. Porque lo que se predica de aquí no cae, no está cayendo en buena tierra, no está cayendo, sino que está cayendo en espino, está cayendo en poca tierra junto al camino. Porque al final lo que se predica de aquí, tu murmuración lo está parando. Tu murmuración lo está parando. El jueves hablábamos que es muy peligroso, en el estudio, que es muy peligroso la predicación del predicador. ¿Qué es eso? Donde cuando el predicador está predicando, tiene otro hermano que está sentado al lado tuyo y te está diciendo realmente cómo es el mensaje o cómo él lo está entendiendo. Y está hablando al lado tuya, predicándote lo del predicador. Y eso es un peligro, hermanos, porque puede cambiar y cambia el sentido de lo que el Espíritu Santo te esté aplicando. Decimos una vez más que la palabra tiene una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Según en el momento, según cada uno, pues el Espíritu Santo pues está aplicando la palabra a cada uno. Por eso, el corazón es una fábrica de malos pensamientos, y también, como toda fábrica, no solo fabrica, ¿verdad?, una pieza, sino es una fábrica de excusas, es una fábrica de excusas. Y nosotros eso lo vemos desde el huerto del Edén. Cuando el hombre come del huerto, se acerca a Dios, ya lo hemos dicho más veces, ¿qué es lo primero que dice Adán? La mujer que me diste por compañera, encima me la diste por compañera, porque mira, Señor, me diste tú la mujer, tú me la diste, y encima no es que me la pusiste por ahí, sino que encima me la pone de compañera, me dio ¿de quién? Del árbol, y comí. Y el corazón es una fábrica de excusas. ¿Y qué dice la mujer en el versículo 13? Dice, y la serpiente me engañó a mí y comí. Entonces, aquí, Señor, nosotros somos muy santos, nosotros te hemos obedecido, pero la culpa la tienes tú, la tiene la mujer, la tiene el árbol, la tiene la serpiente. Pero mi corazón, no te preocupes, Señor, que está intacto, ¿verdad? Es lo que
lo que piensa, ¿no? Somos es una fábrica de excusas. Y eso pasa, hermano. Eso pasa, por ejemplo, incluso cuando hay una circunstancia. Sé que no puedo llegar al pecado, pero hay veces que el pecado llega a mí por el medio de la televisión. Y como ya salió en la tele, pues oye, pues ya sigo mirando, ¿verdad? O hay alguien que se me ha cruzado en la calle, yo no voy buscando a nadie, pero si alguien me busca, me encuentra, ¿no? Es lo que pueden decir. Pero realmente, la Biblia no enseña cómo evitar eso. Como José, delante de la mujer del faraón, sal corriendo. Si viene a ti, sal corriendo y verás cómo ese pecado, ¿verdad? Puede ser evitado. Por lo tanto, vemos que el corazón humano es algo que desde la caída ha quedado corrompido y siempre solo piensa en hacer el mal. Solo piensa en hacer el mal. Por eso, el versículo, nuestra bienaventuranza, ¿qué es lo que dice? Bienaventurados no los que tienen corazón, no dice eso, sino todos seríamos bienaventurados. Todos nacemos con corazón, todos nacemos con el ser mismo. Sino dice, bienaventurados los limpios de corazón. Igual que nosotros decíamos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, no lo que entiende la justicia, lo que saben de la justicia, sino los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora dice, bienaventurados los limpios de corazón. Nosotros ya de por sí, viendo lo visto y viendo lo que es el corazón humano, si nosotros hacemos una pregunta antes de seguir, decimos, ¿tiene el hombre posibilidad de elegir a Dios bajo lo que es? Nosotros podemos ver que no. El hombre siempre tiene a hacer el mal, a amar el mal, a ser esclavo del mal, a querer hacerlo y a no querer dejar de hacer lo que está haciendo. Incluso nosotros vemos que esto mismo, como siempre decimos, no es ninguna bienaventuranza, es un carácter del hombre natural. No es un carácter del hombre natural. Podemos ver y hemos visto muchas veces que hay personas que te pueden parecer muy buenas. Hay personas que realmente dice, pero como el dicho, ¿no? Pero qué buena persona es esta persona. Y nosotros pues realmente podemos decir, es verdad, él está actuando como una buena persona. Pueden parecerlo, pero sobre todo, ¿con quién lo está comparando, hermano? No queremos decir tampoco que vamos a decir, oye, alguien tiene un buen gesto y decirle, gracias, mala persona, ¿no? Tenemos que actuar con sabiduría. Pero, pero sí que es verdad que puede parecer una buena persona. Vuelvo a repetir, las bienaventuranzas no es una condición del hombre natural. El sermón del monte no lo puede vivir alguien que no ha nacido de nuevo. Como decíamos, y sobre todo en el primer sermón, en la introducción general, todos los creyentes viven el sermón del monte, todos, y solo los creyentes viven el sermón del monte. Por eso también decimos que todos los creyentes son bienaventurados, todos, y solo los creyentes son bienaventurados. Por lo tanto, esto es una bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, y solo los creyentes son limpios, son bienaventurados por ser limpios de corazón. Por eso el hecho de ser buena persona no quiere decir que una persona sea limpio de corazón, que sea bienaventurado. Por ejemplo, incluso un país donde la educación predomina sobre todas las cosas es el país de Japón. No sé si habéis escuchado que allí hay personas que incluso van en los coches y ven un papel, se bajan y tiran el papel. Tú puedes decir, no, ellos son limpios. El Señor nos está diciendo bienaventurados los que limpian la calle, sino bienaventurados los limpios de corazón. Esto también, que sean limpios, no quiere decir que sean limpios espiritualmente. Cuando hablamos de ser limpio de corazón, esta bienaventuranza está hablando de ser limpio espiritualmente, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia usa palabras para lo mismo, palabras similares, pero son sinónimos, como alma y espíritu. Entonces, bienaventurados no quieren decir, ¿no? Los limpios no quiere decir que sea una persona buena. Y nosotros esto lo vemos incluso en la iglesia. Hay personas que te pueden parecer, por mucho tiempo que lleve, parecen que su comportamiento en la iglesia son ejemplares, pero incluso ellos saben cómo tratar. Viene una persona por primera vez y hay un hermano en la iglesia. Entonces nosotros estamos pudiendo ver desde el exterior y lo que él denomina ser, porque hemos podido ver que es, pero en lo más profundo de su corazón podemos ver incluso que él tiene un comportamiento súper ejemplar. Viene un hermano, lo sienta, es educado,
está siempre, no quiere romper un plato, como se suelen decir, ¿verdad? Incluso podemos ver, ¿no?, que tiene un trato con los hermanos muy amable. Pero esto también puede ser un síntoma de que viene de un contexto cultural de un país donde la educación está por encima en su cultura de otros países. Yo he podido hablar con muchas personas que transmiten confianza, transmiten esta bondad que aparentemente puede transmitir, ¿verdad? Incluso también he escuchado esto de primera plana. Ese hombre o ese pastor es de Dios porque tiene la mirada muy limpia. Eso lo he escuchado muchas veces. Es imposible que este pastor, que esta persona, sea un falso maestro porque tiene una mirada tan limpia, pero ¿qué dice el Señor en Juan 7:24? No juzguéis según las apariencias. No juzguéis para las apariencias, tanto positivo como negativo. Esto estamos diciendo que si entra una persona un día aquí diciendo que es creyente, pero tiene un vestir que quizás su vida fue muy antigua, y esto puede pasar entrando en el legalismo, que el Señor también convierte a las personas que llevan tatuajes, no sé si lo sabíamos, hermano, también los convierte. Y esa persona puede ser que llevara una vida anterior, pues puede que se dedicara al tema, y que llegue un día con mangas cortos todo lleno de tatuajes, y la iglesia está diciendo, imposible que esa persona sea cristiana, sea creyente. Aquí dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Pero la inversa es eso mismo. No podemos deducir que una persona, por su apariencia de piedad, sea creyente o no. Es más, nosotros vemos en 2 de Timoteo que dicen que tendrán apariencia de piedad, hablando de los falsos cristianos, los falsos creyentes, los falsos maestros, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. A esto evitar. Pero lo dice incluso Pablo a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad. Y los lobos rapaces, hermanos, los falsos maestros, tienen más habilidad de engañar por una falsería de palabras, por decir palabras muy dulces, por parecer que tiene la mirada muy suave, muy dulce también, pero engañan al rebaño del Señor. Y, hermanos, nunca deduzcáis si una persona es cristiana o no es cristiana, es creyente o no es creyente, es un pastor del Señor o un hereje, un falso maestro, simplemente por su apariencia, Por eso nosotros vemos que, así como dice uno de los textos, pues que causan más terror de todo el Nuevo Testamento, es cuando dice que en Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros podemos ver y deducir para saber si un falso maestro es del Señor o no. No es saber si tiene la mirada limpia, no es saber si te cae bien o mal. Si te cae mal, eso viene del corazón. Pero sobre todo es como dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y como hemos visto anteriormente, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa con esos hermanos que han estado toda la vida en la iglesia, sirviendo a la iglesia, ha estado ahí con apariencia de piedad y se apartan? Pedro recuerda, dice, pero le has acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es que nosotros, hermanos, podemos tener en la iglesia a una persona que dice ser creyente, pero es como si cogemos un cerdo, lo vestimos, lo limpiamos, lo sacamos del lodo, pero si su naturaleza no ha cambiado, si su corazón no ha cambiado, sigue siendo cerdo, y en el momento que pueda revolcarse en el lodo, se va a revolcar. Un perro lo puede quitar de su vómito, puede quitarlo de ahí, puede enseñarle, puede darle con una varita, pero si su naturaleza no cambia, va a volver a su vómito. Y el ejemplo, por ejemplo, que hemos puesto muchas veces aquí, un pez siempre va a querer ser pez, a no ser que su naturaleza cambie. ¿Qué tiene que hacer un pez para que quiera de todo corazón, no exteriormente, sino interiormente, de todo corazón, quiera hacer lo que hace una oveja? ¿Qué es lo que tiene que hacer un pez? Un milagro.
que su naturaleza cambie, nacer de nuevo, ¿verdad? Por eso nosotros podemos ver creyentes con apariencia de creyente, con apariencia de piedad, podemos ver pastores con una Biblia en la mano, pero si su corazón no cambia, hermano, si su corazón no cambia, nunca, nunca, ¿verdad? Vamos a poder ver. Y sobre todo, sí, sobre todo nosotros vemos, si su corazón no cambia, va a seguir siendo y va a seguir estando en la naturaleza antigua, en la naturaleza de según Adán. Por lo tanto, ¿quién ha sido limpiado? ¿Verdad? ¿Quién ha sido limpiado? Son los que han pasado por el nuevo nacimiento. Los que han sido limpiados por la bienaventuranza son los que han nacido de nuevo, los que han pasado por este nuevo nacimiento, los que al Señor le ha cambiado un corazón de piedra, yo pondré un corazón de carne, dice el Señor, ¿verdad? Pondré mis estatutos dentro de vosotros. Y para terminar con la perseverancia de los santos, ¿verdad? Dice, y yo haré que no os apartéis de ellos, ¿verdad? Es el Señor, ¿verdad? A su verdadero pueblo, ¿verdad? Son los que Él los llama bienaventurados. Nadie se denomina auto-bienaventurado, sino es el Señor el que está diciendo aquí en el Sermón del Monte, repito una vez más, que el Sermón del Monte no es un camino, no es una guía para saber cómo llegar al cielo, sino es un espejo para saber, para nosotros mirarnos y saber en qué posición nosotros estamos. Por eso es el Señor al que nosotros nos llama bienaventurado, es el Señor al que dice los que estén andando conforme a este camino son los felices, ¿verdad? Son los felices, porque ellos son los que van de camino, no es un camino, ¿verdad? Y esto nosotros, por ejemplo, lo podemos ver, quiénes son los limpios, el que limpia el corazón. Nosotros lo vemos en el agua, cuando vamos a comer, ¿qué es lo que hacemos? Vamos con las manos sucias, nos lavamos las manos y podemos llegar ya a comer, ¿verdad? Este que es el limpio es el hombre que antes saciaba pecar, el hombre que solo quería servir al mal, pero es el hombre que, como hemos dicho muchas veces, se encontraba en el terreno del diablo luchando contra Dios, luchando contra la santidad. Podía revolcarse, podía llegarle algo de santidad, pero luchaba por no tenerla. Ahora el creyente es alguien que ha nacido de nuevo, que el Señor le ha dado un corazón nuevo, le ha dado una voluntad nueva, y ahora se encuentra en el terreno de Dios, luchando contra el pecado, luchando contra el diablo. Por eso, como ha leído Quique, en la parábola del sembrador, en Marcos 4, nosotros vemos en la conocidísima parábola del sembrador, cuando el Señor Jesucristo empieza a explicar todas las cosas por parábolas y hace referencia a la tierra como distintos tipos de corazón. Si me acompañan a Marcos capítulo 4, desde el versículo 1 al 9, vamos a leerlo otra vez. Marcos 4, nosotros vemos que cuando el Señor empieza a enseñar junto al mar, alrededor de mucha gente, dice la palabra. Dice que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Vemos que el Señor estaba en una barca junto al mar, junto a la orilla, y había mucha gente sentada allí junto al mar en la orilla. Dice que les enseñaba por parábolas, muchas cosas le decía en su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no la ahogaron, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y dio fruto. Crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que nosotros encontramos y el Señor está enseñando en esta parábola? Primeramente, las parábolas, como enseña el mismo Señor, son ejemplos puestos al lado de otro ejemplo para hacer entender y explicar qué es lo que está queriendo decir. Vemos primeramente que dice el Señor que hay un sembrador. Hay una semilla y hay una tierra. El sembrador, dice el Señor, que es el predicador, dice más adelante, que tira la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra del Señor.
Y la tierra es el corazón donde cae la palabra. Hay un predicador, una palabra y un corazón. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? Que no depende del sembrador. ¿Por qué? Porque el sembrador lo único que hace es, por ejemplo, yo ahora estoy aquí, el predicador se pone en un púlpito y lo único que hace es tirar la semilla. Que en la semilla el predicador tira la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? La responsabilidad humana. En la responsabilidad humana, no estamos hablando, el Señor no está hablando aquí de su soberanía, sino está hablando de la responsabilidad humana. Dice que el sembrador no hace nada, que la semilla es de la mejor calidad que hay, porque es la palabra del Señor, pero la diferencia aquí dice que es en la tierra donde caiga. Vemos que hay 4 tipos de tierra, que son 4 tipos de corazones, ¿verdad? Dice que unas son las que caen junto al camino, son las que caen junto al camino, viene Satanás, que se lave, ¿no? Viene el Satanás y quita la palabra de donde fue sembrada. Ya el otro día incluso en el estudio estuvimos viendo de que nosotros mismos podemos hacer esa consecuencia. Nosotros mismos podemos hacer de Satanás. Nosotros mismos cuando se está predicando, cambiar el mensaje de por sí, ya puede ser que quite la semilla y sobre todo, ¿no? Una excusa que sobre todo se suele poner en este tipo de corazón es que igual esa excusa del corazón es decir que el diablo lo hizo, que el diablo lo hizo. Y muchas veces ahí, si ponemos una ilustración, por poner una ilustración, vemos al diablo con los brazos cruzados diciendo, vale, si tú dices que he sido yo, pero has sido tú, ¿verdad? Y sobre todo una de las excusas más evidentes que nosotros podemos ver es que muchas veces somos nosotros incluso lo que le quitamos al hermano la semilla que cae junto al camino. Dice que otro corazón dice que fue sembrados en pedregales. Son los que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero son de corta duración y tropiezan cuando viene la tribulación o persecución. Vemos que hay distintos tipos de corazón, hay distintos tipos de seres humanos. Dice que hay uno que cae junto al camino, viene el diablo y se la quita. Pero aquí dice que dice, un corazón donde la semilla se siembra en pedregales, que oyendo la palabra y la reciben incluso con gozo. ¿Quiénes son estas personas? Por los que nosotros hemos dicho anteriormente. Son personas que tienen una conciencia, que saben que han pecado contra Dios, que saben y han entendido la justicia divina, pero reciben incluso la palabra con gozo. Estos son los de Hebreos 6:6 en adelante, de cuando dicen que los que una vez fueron iluminados, es imposible, ¿verdad?, que el Señor vuelva a morir por ellos, lo que está diciendo. Y estos son los que perseveran hasta la siguiente prueba. El verdadero creyente perseverará hasta el fin, pero estos, los que están sembrados, los que no tienen un corazón regenerado, se han sembrado en pedregales, perseverarán, lo que está diciendo, hasta su siguiente prueba, hasta su siguiente tribulación o persecución. También dice que hay otra que ha sido sembrado entre espinos. Dice que la palabra es ahogada por la riqueza y codicia de este mundo. Y vemos cómo entra, por ejemplo, cuando dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo a Timoteo, que raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino es el amor al dinero. Ha sido sembrado, cae la palabra. Si tú en esta mañana estás aquí y no eres salvo, la palabra está cayendo en tu corazón. En cada uno de los que estamos aquí sentados dice el Señor que la palabra no vuelve a él vacía. Nunca vuelve vacía. Un efecto va a hacer en tu corazón. Un efecto va a hacer en tu corazón. Si que cae entre pedregales, puede ser que hoy te vayas de aquí gozoso, contento, pero tarde o temprano, saldrá, ¿verdad? Y si no sales porque no hay estas persecuciones. Ahí otra dice que entre espinos, la riqueza de este mundo, la codicia de este mundo, pues va a ahogar la palabra del Señor. Pero dice en Marcos 4:20, dicen, los que oyeron la palabra y la reciben y da fruto a 30, 60 y a 100. Esta es la buena tierra donde cae la palabra. Vemos que hay un predicador que tira la palabra, ¿verdad? Distintos tipos de corazones. Corazón que cae junto al camino, que tiene poca tierra, que es sembrado en pedregales, que es sembrado en tres pinos. Y la semilla que cae en la buena tierra. Y estos son los que el Señor los ha regenerado, ha puesto un corazón nuevo delante de ellos y cae la palabra y Dios el que da el nacimiento, el que da, ¿verdad?, el crecimiento. Por estos son los que el Señor ha limpiado sus corazones en el nuevo nacimiento. Por eso, hermano, hay hermanos muy queridos. Y yo puedo entender, ¿no?, que dice que estos son distintos tipos de corazones del creyente. Yo solo puedo ver aquí que los demás corazones son de corazones morales,
donde no han nacido de nuevo, donde lo máximo que puede alcanzar el ser humano es gozarse, entender algo, pero se apartará en su siguiente prueba. Pero estos corazones llevan el ser limpio por la palabra de Dios, el ser limpio por el poder de tu Espíritu Santo. Por eso entramos, ya para terminar, en la última fase del versículo, porque dicen, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto sí tengo que decir, hermano, no puedo pasar por alto, que esta referencia no se puede entender en su plenitud. Nadie, incluso se han escrito grandes manuscritos por antiguos eruditos de la fe, y nadie, absolutamente nadie, puede entender este texto en su plenitud. Sería incluso una blasfemia decir que podemos entender cómo vamos a ver a Dios, porque la palabra sí nos lo revela. Pero lo que sí es verdad, que nosotros vemos que al verdadero limpio de corazón, donde no, al que no se halló pecado en él, que fue el Señor Jesucristo, nosotros pudimos ver la gloria de Dios mostrada en una persona que fue en Cristo Jesús. Y en él, ¿verdad?, es donde nosotros podemos ver a Dios, donde Dios se ha revelado a lo que a nosotros podemos entender. Por eso el Señor dice, cuando Felipe le preguntó y le dijo, muéstrame al Padre y nos basta, ¿verdad? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera, creedme por las mismas obras. Nosotros sabemos que Cristo es la imagen de Dios, que en Él subsisten todas las cosas, visibles e invisibles. Por eso, como dice Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, si hemos nacido de nuevo, si tú has nacido de nuevo, el Señor te ha dado vista cuando tú estabas ciego y ahora has podido contemplar a Dios, has podido contemplar a Cristo, la hermosura de la gloria del Hijo de Dios, la hermosura de Cristo, porque Él fue el verdaderamente limpio. Él fue el limpio de corazón donde no se halló pecado en Él. Y con su vida y con su muerte nos dio vida. Así como dice en Primera de Pedro, el cual no hizo pecado, hablando del Señor, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. El Señor nos ha limpiado con su sangre, con su preciosa sangre de todo pecado, ¿verdad? Y ahora nos da esa entrada al lugar celestial. El Señor nos ha limpiado allí en la cruz, ¿verdad?, pagando lo que nosotros no merecíamos, cuando Él llevó una vida de obediencia, cuando Él fue el justo, cuando Él fue el verdadero limpio de corazón, cuando Él no cometió una falta, cuando Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se pone el inocente como cordero inmolado y el Padre imputa su justicia en nosotros. Y ahora nosotros somos contados justicia de Dios en Él. Por eso hay un pasaje que se encuentra, para terminar ya, en Zacarías 3. En Zacarías 3. Y es una visión que tiene el profeta Zacarías con el sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Que Josué, Josué, Jesús, es el mismo nombre. Y en Zacarías 3 nosotros podemos ver que hay una visión donde muestra a Josué, dice, vestido delante del lugar santo, delante del trono, vestido de vestiduras viles. Y dice, y dijo Jehová a Satanás, porque dice en el versículo 1 que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, para acusar a Josué. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba sucio, estaba vestido de vestiduras viles.
y estaba del ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Jehová estaba en pie. Ahí vemos al Señor. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardarais mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Gloria a Dios, hermano. Nosotros vemos cómo aquí, ¿verdad? La visión de Zacarías, donde dice que tenía vestiduras viles, y habló el ángel diciendo a Josué. Imaginaos Josué, la visión de Zacarías delante del trono, cuando Josué estaba llena viles de la ropa vil, quiere decir de estiércol. Imaginaos en esa visión Zacarías, pero dice el Señor, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Así nos dice el Señor, hermanos, su iglesia. Nosotros estábamos con esas ropas viles, con esa ropa, y el Señor, en un día, en el día en el cual el Señor fue colgado en el madero, nosotros nos hizo vestir con ropa de gala, y nuestras ropas viles pasaron al Señor Jesucristo, ahí en la cruz. Por eso dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y nosotros vemos cómo fue ahí donde nos limpió de todo pecado, donde limpió nuestros corazones, ¿verdad? Como dice la alabanza, nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, ¿verdad? Nuestros corazones han sido insaciables, pero el Señor, así como limpió a Josué, nos limpia a nosotros, y ahora nosotros nos ha puesto ropa de gala y nos ha presentado delante del Padre. Por eso, hermano, si estás en Cristo, gózate, porque el Señor te ha limpiado, porque en un día quitó el pecado de toda la tierra. Ahora, si hay alguien que no está aquí en Cristo, déjame decirte que un día el Padre te tratará, el Padre de toda la creación, te tratará como te mereces. Te tratará de una forma en la cual así trató a su Hijo, por amor a nosotros. Pero si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti todos los días. La ira de Dios está sobre ti. Y lo sucio que está tu corazón, el Padre, en el día del juicio, te condenará culpable para que la ira de Dios esté sobre ti toda la eternidad. Pero, una vez más, presentamos la buena noticia. Es que si vas a Cristo ahora mismo en arrepentimiento y fe, Él no te echa fuera. Él no te echa fuera. Y Él te limpiará con su sangre de todo pecado. Vamos a orar, hermano. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra. Cuán profundos son estas cosas, Señor, para nuestros entendimientos. Cuán profundo, Señor, que nosotros no podemos entender. Oh, Señor, si tú nos mostraras esta cosa en nuestra plenitud, no sé si nuestro corazón lo aguantaría. Pero nos gozamos porque sabemos lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Nos gozamos, Padre, porque cuando nuestro corazón estaba muerto, nuestros delitos y pecados, cuando estaba sucio, tú lo limpiaste con la sangre preciosa de tu Hijo, Señor Jesucristo. Por eso, gracias, Señor, por habernos limpiado, por habernos dado vida, por habernos apartado de las tinieblas hacia tu luz admirable. Gracias, Señor, por haber clavado el acta que nos condenaba en la cruz del Calvario y haber puesto a tu Hijo amado en propiciación por nuestros pecados. Por eso, Señor, solo nos queda agradecerte lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, porque así como tú limpiaste a Josué de sus ropas viles, así, Señor, tú nos has puesto ropa de gala y nos has presentado ahora
delante del Padre y nos has preparado para la boda del Cordero. Por eso te decimos, Señor, ven ya por nosotros. Ven a por tu iglesia, Señor, te rogamos. Y si aquí hay alguien que no te conoce, te pedimos, Señor, que tú le muestres en el estado que está delante tuya, que tú le muestras la gloria de la hermosura de Cristo y tú lo salves, Padre. Tú lo salves para gloria y alabanza de tu gracia. Por eso, Señor, únicamente nos queda darte gracias y pedirte todas estas cosas por los méritos de Cristo. Amén.